En 1979, el joven James Hetfield perdió a su madre debido a las creencias religiosas de su familia. Inconforme, juró nunca perdonarlos por su muerte. Como respuesta, creó una de las trilogías más pesadas del rock and roll. Pero lo que nadie notó es que, detrás de cada una de esas 3 canciones, él había escondido capítulos de una jornada de traumas, adicción y una difícil evolución. Hoy te voy a contar la oscura historia detrás de la trilogía The Unforgiven de Metallica. Yo soy Guillermo y estás en Descifra Hits. Para James Hetfield, vocalista de Metallica, las canciones The Unforgiven 1, 2 y 3 son mucho más que solo canciones. Son capítulos dolorosos de su propia historia. En entrevistas, él dijo que esta trilogía es muy personal porque cada canción representa una etapa de su vida. Etapas de opresión, miedo y liberación. Mientras que The Unforgiven, uno muestra a un adolescente reprimido y lleno de odio, la segunda revela a un joven paralizado por el pavor y la desconfianza, y la tercera muestra a un hombre enfrentando sus propios demonios internos en el intento de superar esos traumas. O sea, esta trilogía es prácticamente un diario, donde James Hetfield transformó todo su sufrimiento en una obra de arte. Pero, para entender el origen de todo esto, primero tenemos que mirar la infancia del vocalista. Nacido en una familia extremadamente religiosa, James Hetfield creció obedeciendo reglas bastante estrictas. Para que te des una idea, su familia le prohibía estudiar ciencias y otras materias consideradas mundanas. Cuando era hora de esas clases, James debía quedarse en el pasillo, fuera del salón, para evitar ser golpeado en casa. A pesar de ser muy joven, él ya empezaba a dudar de esa llamada ciencia cristiana, que era la religión de su familia. Guardaba silencio para evitar problemas mayores. Cuando James cumplió 13 años, su padre se divorció y los abandonó, afectando por completo su estado psicológico y toda la estructura de un hogar ya problemático. Para empeorar, su madre fue diagnosticada con cáncer. Y, aunque más tarde, James incluso reveló que probablemente se trataba de un tipo de tumor fácilmente curable, la familia nuevamente priorizó la religión, creyendo que ella sería curada por la fe. En 1979, cuando Hetfield tenía 16 años, su madre falleció. Luego de eso, se sintió traicionado por la familia y la religión, rompiendo con la ciencia cristiana. Sin padres, Hetfield vivió con sus hermanos mayores. Y, gracias a todos esos traumas, él se fue volviendo un tipo cada vez más cerrado, desconfiado y rebelde con el mundo. Fue solo en la música donde Hetfield encontró una válvula de escape. A los 18 años, él fundó la banda Metallica y en 1991, 12 años después de la muerte de su madre, durante la grabación del famoso The Black Album, James Hetfield vomitó toda su rabia acumulada en la canción que llamó Él se fue, y el propio título ya deja clara el mensaje de Hetfield. Jamás perdonaría a la familia ni a la religión por lo ocurrido. Ese sentimiento de rebeldía contra la fe es muy común en varias canciones de Metallica, como por ejemplo en One, que ya hemos descifrado aquí. En el área de miembros del canal, por cierto, si quieres tener acceso a este y otros videos exclusivos de Descifra Hits, solo tienes que hacer clic en el botón Hazte miembro. Pero la realidad es que la crítica de esta canción se extiende mucho más allá. Además, como verás a partir de ahora, el videoclip comienza con este chico jugando en un charco de agua mientras escuchamos el sonido de una trompeta. El chico representa al joven James llegando al mundo libre, como cualquier niño debería ser, y la trompeta representa el anuncio de que esa libertad no va a durar mucho tiempo. Sangre nueva llega a la tierra y rápidamente es dominada a través del dolor y la desgracia. El joven chico aprende. En otras palabras, basta con que pongamos un pie en este mundo, que ya somos sometidos a un sistema de creencias y reglas que intentan moldearnos a base de miedo y sufrimiento. Después, vemos sombras de adultos que parecen reunirse en oración, mientras el chico se equilibra sobre el suelo agrietado. Eso simboliza el momento en que James supo de la muerte de su madre, y a partir de ahí, toda su base. Todo en lo que confió y creyó se desmoronó bajo sus pies. Aquí, la luz, que generalmente simboliza la verdad, alcanza los ojos del chico, pero en vez de hacerle bien, lo obliga a cerrar los ojos.
O sea, la verdad parecía tan dolorosa que el chico prefirió cerrarse en sí mismo, dentro de su propia oscuridad. Y guarda bien esta metáfora de la luz porque se conecta con la próxima parte de la trilogía. Antes de que todo se apague por completo, él guarda un objeto importante dentro del bolsillo. Luego, completamente solo y aún sin poder ver, el chico comienza a bajar una larga y empinada escalera de piedra. Con miedo de perder el equilibrio, él evita ponerse de pie, bajando prácticamente sentado, escalón por escalón. Esto representa a ese joven Hatfield que, tras perder a sus padres, tuvo que madurar pronto y descubrir solo cómo era el mundo, y cómo nunca tuvo la libertad de pensar y ser él mismo. La única referencia que tiene de lo que debe hacer es lo que vio en la sociedad. Pero, como la sociedad tampoco tolera a quien piensa diferente, la única forma que él ve de sobrevivir dentro de ese sistema es cediendo y encajando en él. Con el tiempo, el niño se rinde. Este chivo expiatorio hizo algo mal. Privado de todos sus pensamientos, el joven lucha sin parar. Ahora, ¿notaste que en una línea dice niño y en la otra dice joven? Entonces, esa es la genialidad de la composición de James Hetfield, trayendo en la letra esa sensación de madurez precoz por la cual él fue forzado a pasar. En ese momento, vemos al joven arrastrando una silla pesada por un camino oscuro. Al subirse en ella, logra entrar en un agujero, que aquí simboliza un refugio interno. Pero, desafortunadamente, el joven no logra llevarse la silla y se ve obligado a dejarla atrás. Y este detalle aquí es muy fuerte. La silla simboliza el hogar, la seguridad, la comodidad que él tenía, pero que dejó de tener. Entonces, el hecho de que él abandone la silla significa que finalmente entendió que ya no podía depender de nadie más que de sí mismo. Dentro de ese refugio, aún sin poder ver, el joven comienza a rayar la pared usando un objeto puntiagudo. En el videoclip, se sugiere que él pasa su vida haciendo esos rayones hasta volverse anciano. Al final, él aparece cargando en la espalda una caja pesada, envuelta por una gran corona de flores. Él pone esa caja en el suelo, tapando el agujero que usó para entrar en ese refugio. Poco después, el viejo saca del bolsillo el objeto que guardó cuando era niño. Era una llave, y con ella parece intentar abrir la caja, pero no lo logra. Luego notamos que los garabatos en la pared eran en realidad una ventana que él pasó su vida creando. La ventana está abierta. La luz entra al refugio, iluminando al viejo y la caja. El viejo lanza la llave por la ventana, luego se acuesta y muere. Estas últimas escenas dejan espacio para varias interpretaciones. En mi opinión, dentro de esa caja solo había perdón. Solo había algo que podía liberar a James Hetfield de ese sufrimiento, pero aún no estaba listo para aceptarlo. O sea, en la época de The Unforgiven, uno Hetfield creía que moriría arrepentido por no poder soportar ni superar esos traumas. Exactamente como él canta al final. A lo largo de toda su vida, él luchó constantemente, esa lucha que no podía ganar. El viejo se prepara para morir arrepentido. Ese viejo soy yo. Aún así, en su interior aún había esperanza. Cuando él tiró la llave por la ventana, es como si creyera que algún día alguien podría encontrar esa llave y abrir esa caja por él. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta trilogía, lanzada como el segundo sencillo del álbum Reload. La canción The Unforgiven 2 fue escrita en 1997, el mismo año en que James Hetfield se casó con su primera esposa, Francesca Tomasi. Y aunque él nunca haya mencionado de quién trata esta canción, no solo la línea de tiempo de los hechos, sino también varias declaraciones de James en entrevistas dejan muy claro que The Unforgiven 2 contempla las diversas dificultades en la relación entre ellos. A pesar de que estuvieron juntos por más de 20 años y tuvieron 3 hijos, su historia estuvo marcada por la desconfianza, el dolor y el miedo. Como vemos en la propia letra de la canción, la canción Acuéstate a mi lado, cuéntame lo que ellos hicieron, dime las palabras que quiero escuchar para hacerlas mías. En resumen, él desea que ella hable de sus traumas, pero lo hace de forma egoísta, pensando solo en su beneficio. Y cuando él dice, cuéntame lo que ellos hicieron, ellos aquí es la sociedad, los imperdonables de la primera canción. Entonces, en el fondo, él buscaba validar la creencia de que los demás eran responsables de sus demonios internos y no él mismo, esquivándose así de los suyos propios. En el coro él dice,
Y el coro dice lo que sentí, lo que supe. Pasa las páginas, voltea la piedra detrás de la puerta. ¿Debería abrirla para ti? En el fondo, él quisiera abrirse totalmente con ella, como un libro de piedra cuyas páginas pueda hojear y ver su interior. Pero él sigue inseguro, pues no sabe si ella es una de ellos. Una imperdonable, como él deja claro en el estribillo. ¿Será que tú también eres una imperdonable? Pero todo eso cambia en el puente después del icónico solo de guitarra, cuando James adopta una nueva postura. Si al principio él decía, dime qué te hicieron, ahora él dice, dime qué te hice. Mostrando una evolución en su madurez, donde él deja de culpar al mundo y empieza a ver que también tiene sus propias culpas y responsabilidades. Por eso él lo dice justo después. Joven chico, ahora veo el sol y recuerda lo que dije sobre lo que significa la luz. Exactamente en ese momento, él vio la verdad que no era nada bonita. De hecho, James se dio cuenta de que la forma en que eligió reaccionar a sus traumas hizo que él también se volviera alguien imperdonable. Además, nota que su amada también era como él por dentro. Por eso, en el último estribillo, él deja de preguntar, ¿tú también eres imperdonable? Y pasa a afirmar, ¿tú también eres imperdonable? Ahora, él dice eso ya no en el sentido de tú también eres uno de ellos, sino en el sentido de tú. Eres imperfecta y traumatizada, igual que yo. Es exactamente en ese momento cuando él le entrega la llave que había tirado al final de la parte 1. Porque si él no puede abrir la caja del perdón, tal vez ella pueda hacerlo por él y finalmente liberar a los dos. Pero lo que James aún no había notado es que transferir esa responsabilidad a otra persona todavía no era suficiente. Y conforme su dolor aumentaba, la música ya no era suficiente para anestesiarlo. Fue entonces cuando James decidió buscar otra válvula de escape, mucho más potente y mucho más peligrosa: el alcohol. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, James Hetfield pasó por uno de los peores momentos de su vida. El alcohol no solo lo volvió descuidado con sus compromisos, sino que también hizo que su comportamiento fuera mucho más agresivo y explosivo. En 2001, la relación de James con Francesca llegó al límite. Cansada de los excesos, ella lo puso contra la pared, lo echó de la casa y lo obligó a buscar tratamiento. Fue en ese momento cuando Hetfield interrumpió las grabaciones del octavo álbum de la banda, Saint Anger, y decidió internarse en una clínica de rehabilitación. James pasó meses fuera, dejando a los otros integrantes de la banda medio que en pausa, retrasando la grabación del álbum. Y cuando regresó, aunque estaba sobrio, se había vuelto mucho más metódico y explosivo. Ahora, James solo aceptaba trabajar en horarios muy restringidos para mantener su sobriedad, y eso terminó generando serios conflictos con los otros miembros de la banda. El ambiente era tan tenso que la banda contrató a un terapeuta para asistir a las grabaciones y dirigir sesiones de terapia grupal. Fue solamente en 2008, después de la rehabilitación y años de terapia, que James Hetfield decidió cerrar la trilogía. En The Unforgiven 3, lanzada en el álbum Death Magnetic, James une todas las 3 canciones, pero ahora con una nueva perspectiva, mucho más madura y consciente. Esta canción es muy diferente de las anteriores por varias razones. Primero, es la única que no tiene un videoclip. Además, la canción no comienza con esa clásica trompeta, sino con pianos y una orquesta, lo que le da un ambiente más sereno y equilibrado. The Unforgiven 3 representa un cambio. Si antes él culpaba al mundo y luego trató de transferir su responsabilidad, ahora muestra el valor de mirar en su interior y enfrentar sus propias responsabilidades emocionales. Para hacer eso, James usa la metáfora de un marinero que se pierde en el mar después de ser desviado por la luz de un tesoro dorado, haciendo referencia a los vicios y malas decisiones que lo desviaron del camino. Quiero escuchar mis palabras. Navegué al mar, pero una luz dorada me desvió del rumbo.
Hetfield ya admitió en entrevistas que pasó toda su vida tratando de agradar a los demás y que, por eso, culpaba a todos menos a sí mismo. Pero ahora, James comprende que él es el único responsable de sus propios demonios internos. Por eso, en el estribillo canta: ¿y cómo culparte si no puedo perdonarme a mí mismo? En una entrevista para The Village Voice en 2012, Hetfield fue preguntado por qué no se detuvo en The Unforgiven 2 y él respondió lo siguiente: tal vez no estaba terminado, tal vez yo todavía no me sentía perdonado o no era capaz de perdonar. Creo que después de The Unforgiven 3 cerramos eso. Creo que ahora puedo perdonar a los demás, perdonarme a mí mismo, perdonar y seguir adelante. O sea, al final de cuentas, la trilogía The Unforgiven nos lleva por las 3 fases del trauma, mostrando cómo lidiamos con ellos. James supera su ira hacia el mundo, enfrenta el amor y el miedo a confiar y finalmente se perdona a sí mismo. Quien ya ha hecho terapia va a notar que esta trilogía es mucho más que un grupo de canciones. Es una invitación a mirar en ti y soltar lo que ya no te pertenece. Al enfrentar traumas, adicciones y relaciones turbulentas, James Hetfield entendió que el perdón más difícil y el más liberador es el de uno mismo. Para James Hetfield, exponer sus sentimientos y fragilidades tan abiertamente en las canciones no era una tarea nada fácil. Era líder de una de las bandas de heavy metal más grandes del mundo. En esa posición, mostrar un lado más vulnerable significaba correr el riesgo de ser abandonado por los fans más conservadores o incluso ser acusado de traición. Pero si él logró abrirse tanto con The Unforgiven, es porque ya había roto esa barrera con otra canción antes, la famosa Unforgiven. Una canción que jamás debería haber sido conocida por el público, pero terminó siendo revelada y cambiando para siempre la trayectoria de Metallica. Para conocer más de esta historia, haz clic en el video que aparece arriba. Y, si quieres que te enseñe a crear videos como este, solo haz clic en mi clase gratuita que estoy dejando aquí al lado.